Muy buenos días, hoy es 5 de marzo del año 2021. Le doy gracias a Dios por poder montar esta reflexión nuevamente. La semana pasada tuve unos problemitas, pero bueno, estoy acá, gracias al Señor, gracias a su misericordia. Como les repito, bueno, 5 de marzo, la reflexión del día de hoy va a ser acerca del Salmo 63. Y el Salmo 63 lo voy a leer de la versión Reina Valera. Lleva por título Dios, satisfacción del alma. Dice lo siguiente: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labio de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajo de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Bueno, este es un salmo escrito por el rey David, y es hermoso ver cómo David en los momentos de angustia clamaba a Dios. Bueno, este salmo fue escrito cuando David se hallaba en el exilio en el desierto de Judá. Esto ocurrió en dos oportunidades. La primera fue cuando él estaba escapando de Saúl. Saúl era un rey que en un momento determinado él estaba buscando a David para matarlo, y él escapó al desierto de Judá y se escondió en unas cuevas. Y ahí estuvo morando un tiempo determinado. Eso está en 1 Samuel 22. Y la otra oportunidad en que él tuvo que escapar, ir al exilio, al destierro, fue también en un momento en que Absalón lo estaba buscando para matarlo, y está en la escritura en 2 Samuel 15. Ahí lo pueden leer. Las situaciones de la vida lo habían arrojado al desierto. Cuando eso pasa, se presentan dos situaciones, pero no solo estoy hablando de la vida del rey David, sino estoy hablando de nuestra vida. Cuando nos toca transitar el desierto, hay dos opciones. La primera, renegar contra Dios y pensar que Dios es injusto, resentirnos con Él y llenar nuestro corazón de amargura. Es una opción que tiene la gente. La segunda opción es reconocer la mano de Dios en todo lo que te sucede, aunque sea doloroso, y pensar que el Padre tiene un propósito para todo lo que sucede en este mundo, no solo en tu vida, sino en todo el planeta. Esta fue la actitud que tuvo el rey David, por lo que él estaba padeciendo en ese momento. Y no solo en ese momento, nosotros podemos ver en la escritura que esa fue la misma postura, la misma actitud que tuvo el rey David en todo momento. Aun cuando él pecó, hizo cosas malas, él iba corriendo al altar, y llamo altar no un altar físico, sino el altar es ese momento de intimidad que tenemos con Dios, que puede ser en cualquier lugar físico. A eso es a lo que me refiero, es ese momento de intimidad, ese momento de encuentro, ese momento en que él desnudaba su corazón y reconocía sus faltas, y realmente de forma genuina él le pedía perdón a Dios. Y ahí él lloraba con el Señor, y ahí Dios le daba dirección. Él fue arrancado de repente de la comodidad del palacio a las penurias del desierto.
El cambio no fue placentero para David, pero él no permitió que eso afectara su imagen y la relación que él tenía con su Elohim, con Dios. David declaraba que todo su ser, alma y carne anhelaban a Dios y era tan intenso que se puede comparar a la sed que tendría un caminante cansado en un desierto donde no hay agua. Entonces era un deseo intenso que él tenía por estar en esa presencia, por estar en esa comunión con el Padre Eterno. Ahora yo me pregunto, yo elaboro la siguiente pregunta. ¿Cómo es que David logró tener ese anhelo, esa pasión por Dios, por el Eterno, por el Padre Eterno? Y era porque él estaba acostumbrado a encontrarse a solas con el Padre. Era un hábito que David tenía. Mientras él estaba en la comodidad del palacio, él vivía así. Él tenía esa costumbre de tener esos momentos de apartarse, de entrar en ese altar, en ese momento de oración, en ese momento de intimidad. Y podemos ver que Jesús también hacía eso. Y si estudiamos el ministerio de Jesús, el tiempo que Jesús transitó, estuvo en medio de nosotros, vemos que la oración y ese momento de intimidad, ese momento de comunión con Dios fue la columna vertebral del ministerio de Jesús. Porque es que es ahí donde tenemos dirección, tenemos consuelo, sabemos qué quiere el Padre, cómo tomar decisiones, pero ese es un hábito que debemos cultivar y de verdad no permitir que las situaciones de la vida, la rutina diaria, las obligaciones, las presiones, todo lo que hay en el mundo externo afecte ese momento de intimidad, porque eso tiene que ser el momento más importante de nuestro día. De hecho, la escritura dice, el Señor dice en la escritura, en Proverbios está, pero en este momento no recuerdo qué número es, que Dios ama al que le ama y le encuentra de madrugada. Y vemos en el ministerio de Jesús que era de madrugada, donde él buscaba esa intimidad, era levantarse de madrugada a orar, a clamar, a tener esa conversación con el Padre. Bueno, continúo acá. Cuando él estuvo en el desierto también hubo ese anhelo cuando Dios es todo lo que nosotros tenemos. Entonces nosotros ahí entendemos que es todo lo que nosotros necesitamos. David estaba en el árido desierto, pero se estaba dando un festín espiritual. Por ello no paraba de alabar al Padre, que le socorría, que le cuidaba, como las gallinas cubren a sus pollitos bajo sus alas. Allí él tenía abrigo y seguridad. Por ello su alma tenía gozo, tenía paz en medio del desierto, en medio de las circunstancias que él estaba viviendo, en medio de que habría momentos en que la angustia quería atacar su vida porque lo estaban buscando para matarlo. Pero esa paz y ese gozo no dependía de la circunstancia, no dependía de que Saúl lo encontrase y lo matase, no dependían del hombre, sino dependía de Dios, dependía de la relación que él tenía con Dios y por eso en medio de la adversidad, que no era cualquier cosa, porque se estaba escondiendo para salvaguardar su vida, él podía mantener esa paz y esa fe con la certeza de que Dios estaba con él y que Dios en ningún momento lo iba a dejar solo. Por eso esas circunstancias no lo afectaron, no lo turbaron, no menguó su fe, sino que lo mantuvo al contrario, con una fe bien cimentada, bien arraigada en la roca que es el Padre Eterno. Entonces, aquí nosotros podemos ver que en la práctica David podríamos sacar de su actitud unas premisas como son las siguientes, cuando él se mantuvo en paz en medio de la adversidad. Y entonces podemos ver que David aceptó lo que no podía cambiar y tuvo valentía para él cambiar lo que sí podía y tuvo el discernimiento para saber la diferencia entre ambas. Ahora yo hago aquí como unas especies de recomendaciones para todos nosotros cuando tenemos esos momentos en que pasamos por el desierto.
de nuestra vida, porque cada uno de nosotros tenemos desiertos y no pasamos un solo desierto. Pasamos muchos desiertos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de que estamos en esta universidad que se llama vida y que todos los días estamos creciendo. No toda la vida es un proceso, no toda la vida es un desierto, pero sí tenemos muchos desiertos para aprender lo que al Padre quiere, tiene para nosotros, y es importante que podamos entender que nuestra actitud en medio del desierto es determinante, es inclusive determinante para el tiempo que vas a transitar el desierto. A veces nosotros con nuestras actitudes incorrectas hacemos que sea más largo, más doloroso, porque nos resentimos. Entonces, como digamos las conclusiones que yo saqué de esto es que si nosotros estamos en medio del desierto en nuestra vida, no debemos quejarnos en contra de Dios, no nos debemos desesperar, busquemos a Dios con pasión al amanecer, oremos a Dios durante el día, cada momento. Y eso debería ser un hábito no solo cuando estemos en el desierto, sino aún en los tiempos felices de abundancia. Debemos orar al Padre en todo momento. Debemos meditar siempre en Dios, bendecir su nombre, alabar su nombre, agradecer por todas las cosas que nos da. A diario Dios hace milagro. A diario Dios hace milagro en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros debemos alabarlo al anochecer. Y esta es la única manera en que nosotros podemos mantener el gozo y la paz en medio de las adversidades, en medio de los tiempos difíciles, en medio de lo que se te pueda presentar. Esta actitud, podemos llamarlo así, bueno, vamos a decir que es como una fórmula, porque es el nombre que se me ocurre darle ahorita. Lo podemos aplicar todos en cualquier situación que estemos viviendo y vamos a obtener el mismo resultado. Porque cuando nosotros tenemos esa pasión de David que debemos enfocarnos en cultivar y que cada día sea más y más profunda esa relación con Dios, entonces cuando vengan los momentos difíciles, eso no va a alterar nuestro hábito. Pero cuando nosotros no tenemos ese hábito de buscar, de tener esa comunión, es difícil que en el momento de adversidad lo busques, aunque probablemente en medio de la desesperación, entonces sea ahí cuando ores, cuando te acuerdas de Dios, cuando clamas, cuando te arrepientas, porque hay que reconocer que los seres humanos somos así. Cuando estamos en nuestra zona de comodidad, cuando nada nos falta, no se acuerdan de Dios. No lo toman en cuenta, no se acuerdan de Dios porque están bien. Se acuerdan de Dios solo cuando hay adversidades, cuando hay problemas, cuando viene la enfermedad, cuando viene la pobreza, cuando viene que te quedaste sin empleo, cuando viene el fallecimiento de algún familiar. Y hay personas que claman en esos momentos, pero luego, cuando llega la calma, olvidan a Dios nuevamente, lo apartan a un lado y siguen su camino. Lo, lo, mm, lo buscan es porque tienen un momento de necesidad, no es porque realmente quieran tener esa relación con Él, quieran obedecer, quieran agradar a Dios. Bueno, entonces hasta acá es la reflexión del día de hoy. Espero que mediten en ella, que escudriñen en las escrituras en las dos citas que le di de 1 Samuel 22 y 1 Samuel 15, donde ahí van a ver desarrollada todo lo que sucedió con él, con David, y puedan releer de nuevo el Salmo 63, esa pasión con la que David hablaba al Padre y que es algo en que nosotros nos podemos copiar, pero copiar de manera genuina, tener ese anhelo dentro de nosotros que hay que cultivarlo, de enamorarnos de Dios, que no es nada difícil, porque cuando comenzamos a tener esa relación con Él y nos damos cuenta de lo hermoso que es, todos caemos rendidos a sus pies, todos nos enamoramos de Dios. Entonces, bueno, que Dios los bendiga, Dios les guarde y espero que la próxima semana poder estar nuevamente acá con ustedes enviando mi humilde reflexión que sea de edificación para todos y le doy las gracias a Dios por eso. Que Dios les bendiga.